Bueno, Bueno, ahí ya ahí está. estamos en vivo. Vamos a esperar unos segunditos que ubiquen Bueno, ahí la transmisión y se empiecen a sumar. Acá ya veo los primeros conectados, los primeros corazones. No sé, Manuel, si vos ves cómo va subiendo o si lo veo no, solo no veo yo. nada. Ah, bueno, Estoy, va. estoy, estoy en aislamiento tecnológico. Mira, ya tenés me gustas y todavía no comenzaste. Y eso, esa es la ventaja de no haber iniciado. Te están Bueno, poniendo me gusta a vos. no son para mí. Bueno, como vas subiendo rápido, aprovecho este primer tiempito para presentarte y después, cuando ya estemos todos en línea, comenzas vos. ¿Mm? Bueno, les doy la bienvenida a la cuarta charla de este ciclo. El invitado de hoy es Manuel Bao, que nos trae una pregunta, un interrogante. Luchamos contra la pandemia y la psicosis. Bueno, lo que interroga Manuel es la afirmación que hizo el presidente de la Nación en una de sus primeras conferencias, allá por los primeros días de marzo, cuando dijo en relación al COVID-19, tenemos que luchar contra dos cosas, la pandemia y la psicosis. Esa fue la frase del presidente en relación a los efectos que la irrupción de este fenómeno provoca en lo social. Así que bueno, Manuel va a realizar una lectura de psicoanálisis y la orientación lacaniana de esta frase. Bueno, primero la presentación, que les voy a leer. Manuel Bao es psicoanalista lacaniano, adherente al CIEC Córdoba, docente del CEPSI Belleville, docente del CEL Calamuchita, docente de posgrado de Psicología Clínica y Salud Mental del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, docente en posgrado de Psiquiatría también del Hospital Neuropsiquiátrico, instructor de la RISA. Bueno, Manuel, agradecerte personalmente y en nombre de la delegación por aceptar la invitación, por la posibilidad de escucharte hoy. Has sido muy, muy generoso y has mostrado mucha disposición con nosotros. ¿Mm? Aprovecho antes de darte la palabra para decir que va a haber un espacio para preguntas que pueden dejar en los comentarios. Yo los voy tomando y te los transmito. Uh-huh. Estaría bueno que a medida que voy hablando, poder escuchar los comentarios y las preguntas, así se hace un poco más ameno. Bueno, antes Bueno, que nada, el agradecido soy yo. Formalmente voy a agradecer primero a la presidenta de la delegación Villa María del Colegio de Psicólogos, que es la licenciada Silvana Pons. También quería agradecerle un poco, porque vos decís la presencia, pero esta presencia virtual es gracias a la tecnología, es decir, que el buen uso de la tecnología y de las pantallas. Entonces, un agradecimiento a Noé Mancilla, que es quien hace todo este soporte técnico y de la comunicación. ¿Cómo? no Una es grosa que la con más. una paciencia que nosotros los psicólogos con las matemáticas y la tecnología nos llevamos, pero de lo peor. Así que siempre necesitamos de alguien que nos ayude a sumar y que nos ayude con la tecnología. Bueno, un agradecimiento a Melina Chaparelli, que es quien me ha estado motivando y dando ánimo para venir a hablar esta noche, y a la comisión de la delegación de Villa María, que aunque yo sea de Córdoba, pero
el hecho de que haya una entidad formadora en Belleville, que es parte de la delegación, que es el CEPSI, bueno, tengo mucha comunicación y realmente, bueno, un poco asombrado, ¿no? Del trabajo que realizan en la delegación y eso es algo que retorna en la profesión, es decir, en la ética y en la práctica profesional. Entonces, bueno, un agradecimiento por el trabajo que hacen por todos nosotros los trabajadores, sí, fundamentalmente, ¿no? Bueno, Bueno, no sé si me olvido de alguien, pero creo que me parece que estaría con los agradecimientos. sí, sí, ha Eh, sido muy... bueno, Te ¿cómo? voy a dejar que has sido muy generoso con los agradecimientos. Te voy a dejar la pantalla, así Bueno, te escuchan mejor. ¿Te parece así? Y yo dale, dale. te voy interrumpiendo cuando surja alguna pregunta o algún comentario. Sí, sí. Bueno, gracias, Melina. Te escuchamos. Bueno, realmente la introducción que hace Melina un poco es poner en interrogante esa frase del presidente Fernández, que es apenas él inicia la cuarentena obligatoria, ¿no? Que él saca ese decreto de necesidad y urgencia, donde dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país. Y como decía Melina muy bien, él decía esta frase: tenemos dos peleas que dar, contra la pandemia y contra la psicosis. Y una frase que a mí me interrogó desde un principio, porque no sabía qué quería decir. En un principio, cuando uno escucha psicosis, uno dice, bueno, tendremos que ir al frente en esta batalla, ¿no? O sea, en la pandemia tendremos que estar todos subidos al barco peleando, pero cuando dice contra la psicosis, uno dice, bueno, es un llamado al trabajador, sí, por un lado eso estaba bueno, pero no dejaba de resonar los retornos que nosotros conocemos por la historia de la clínica. Si uno toma, por ejemplo, a Michel Foucault, que es un filósofo francés, que fundamentalmente su método era historiográfico, y en la historia de la clínica, él había hecho esta asociación entre peste y locura, ¿no? Es decir, que en la Edad Media había ese barco, ¿no? Que era un poco mitológico, donde se subían a los locos y a los apestados, ¿no? Lo cual uno, al menos los psicoanalistas, siempre escuchamos para un lado y para el otro, ¿no? Es decir, que no dejó de inquietar un poco esto del aislamiento, ¿no? Eh, ¿Para quién debía ser? ¿No? Y a mí me parece que podríamos tomar una diferencia entre lo que es el virus y por otro lado la pandemia. ¿Por qué hacer esta diferencia? Porque el virus es del orden de la naturaleza y por lo tanto ese real de la naturaleza se rige por una ley. Una ley que quizás hasta el día de hoy es desconocida, pero es una ley del orden de lo real, ¿no? Es decir, que cuando decimos virus, es algo del orden que no puede ser puesto en palabras. Es algo que resulta difícil de explicar de qué se trata, ¿no? Tal es así que esta semana, viendo el noticiero, hay una investigadora que se llama Lorena Coria, que es bióloga e investigadora del CONICET, que cuando ella está tratando de encontrar la vacuna contra el virus, el coronavirus, y me alegró la explicación porque cuando le preguntan
que si ella trabajaba con el virus, y ella dice que no trabajaba con el coronavirus, su trabajo es con lo real del coronavirus, es casi una matematización del coronavirus. Ella puede tomar una parte del código del coronavirus para descubrir la vacuna. Y una cosa asombrosa, porque es algo que los psicoanalistas repetimos tanto, lo real de la naturaleza, y encontrar una investigadora, una bióloga, que diga que ella trabaja con lo real del virus, ¿no? Era casi una comprobación de lo que hablamos los psicoanalistas lacanianos, que pareciera que hablamos un poco en una lengua trabada, difícil de entender, difícil de llevar a la realidad. Así que cuando Lorena Coria explica que ella está trabajando en una vacuna y no trabaja con el virus, fue decir, acá está lo real de la naturaleza, ¿no? Es decir, que tiene sus propias leyes, ¿no? Inclusive el periodista le pregunta, pero ¿y no conoces el virus? Y ella dice, sí, la verdad, me gustaría conocerlo algún día, ¿no? Hasta ahora me han mandado alguna foto, ¿no? Como si ya entramos, fíjense, cuando entramos en el campo de la palabra, se va borrando lo real de la naturaleza, lo real del virus, ¿no? No es lo que ella hace en la investigación, sino que lo empieza a poner dentro de un discurso, en palabras, empezar a pensar, se imagina una foto de un virus, ¿no? Es decir, a ver, ¿lo has visto alguna vez con un microscopio? No, nunca lo vi, decía la investigadora, ¿no? El periodista un poco asombrado porque tienen eso, ¿no? Lo real es difícil de captar, necesitamos poder pasarlo por las imágenes, poder pasarlo por la palabra, o sea que fue una enseñanza desde la biología acerca de lo que es la real de la naturaleza, ¿no? Pero ese virus, eso real de la naturaleza, justamente por no saber de qué se trata, por no poder decir de qué estamos hablando, por no poder predecir de qué se trata, ese real de la naturaleza tiene efectos real sobre las subjetividades, ¿no? Estos tiempos en los espacios de formación, por ejemplo, con los residentes residentes de salud mental de la provincia de Córdoba, invitamos a muchos epidemiólogos, invitamos a sociólogos, invitamos a psicólogos que trabajan en la parte comunitaria, y había algo que era casi común en todos, de decir, el virus nos sorprendió, fue una sorpresa. Y esa es una palabra que a mí me gustaría tomar, ¿no? Porque la sorpresa justamente tiene algo de lo disruptivo, algo en lo cual lo cuantificable un poco se escapa, algo que de la sorpresa tiene eso que de lo inesperado, tiene lo impredecible, esa es la sorpresa. Entonces la sorpresa tiene algo en relación al enigma. Y el enigma para los psicoanalistas lacanianos nos introduce de lleno en lo que es la psicosis, en la psicosis clínica, ¿no? ¿Por qué? Tendría que explicar un poquito para los que no son psicoanalistas, que nosotros no hablamos de palabra, porque cuando decimos palabra, inmediatamente se evoca un sentido, ¿no? Es decir, cuando uno dice la palabra mesa, inmediatamente todos saben de lo que estoy hablando, cada uno en determinado contexto le da una significación a lo que es mesa. Lacan lo que hace, en lugar de hablar de palabras, toma de un lingüista el signo lingüístico, que es Ferdinand de Saussure, un francés, que es un lingüista estructuralista, y Lacan rompe ese signo lingüístico y separa significante de significado, ¿no? Entonces, podríamos decir que si ustedes van a un bar, de pronto hay dos puertas que uno no sabría decir de qué se trata, pero el hecho de que haya un significante, es decir, un significante que diga hombre de un lado y que diga mujer de otro, es suficiente, ¿no? Con ese significante,
que la puerta de abajo tome una significación que no está en el significante, es decir, el significado toma una significación en oposición a los otros significantes, y ustedes pueden decir se trata del baño de hombre y del baño de mujer. Eso porque estamos dentro de una comunidad del lenguaje, de una cultura, donde los baños están separados en hombres y en mujeres. Eso es el discurso común. En el caso de la psicosis, significante y significado, cuando se produce alguna desestabilización, algún desencadenamiento, el significante y el significado se separan, ¿no? Entonces, de pronto aparece un significante, como si pudiésemos decir un jeroglífico, ¿no? Que eso es un significante, y no sabemos la significación, ¿no? Eso es lo que sucede en la psicosis. Ese significante no remite absolutamente nada. Pero es como cuando alguien va a las pirámides, supóngase la primera vez antes de haber sido descubierto, que eso podría tener algún desciframiento el jeroglífico, y es encontrarse con ese significante que uno no sabe lo que significa, pero uno está seguro de que eso algo significa. Y eso es lo que se produce en la psicosis. No sabe el sujeto psicótico lo que eso significa, pero mientras menos sabe lo que significa, más seguro está que eso algo significa. Y eso da un efecto de certeza. Lacan le llama eso significación de significación. Es la ruptura del signo lingüístico donde el significante y el significado se separan completamente. También nosotros tenemos en algunos casos que no es de psicosis, donde algo, un significante, se presenta como enigmático. Es el caso de la angustia, ¿no? En la angustia uno sabe que eso algo significa, pero no sabe darle la significación. Es un afecto que toma el cuerpo. Los sujetos dicen tengo un dolor, no saben la significación, no pueden darle un sentido, no saben de qué se trata, no saben si se están por infartar, no saben si le falta el aire, será, bueno, no se sabe qué. Eso es el efecto de certeza, es decir, es un significante que probablemente encontremos después alguna respuesta de una significación paradojal, pero en ese momento Lacan lo llama el afecto que nos engaña por el efecto de certeza que tiene eso. Todos los demás afectos un poco engañan porque están en el deslizamiento del significante y el significado. ¿No? Es decir, que un poco eso también es lo que produce el virus, ¿no? Es decir, porque el virus del coronavirus no sabemos la significación, no sabemos qué es lo que puede pasar, es algo invisible, es algo imprevisible, lo estuvo diciendo el presidente en la conferencia de anoche, es imprevisible, es invisible, no sabemos dónde está, entonces fíjense que eso es algo enigmático. Y la sorpresa en la cual se encontraban la mayoría de los colegas que invitábamos a las clases de la RISAN, es un poco lo que nos pasó a todos. La sorpresa recupera algo del enigma, recupera en el sentido de que aparece un significante, pero vaciado de significación, como es el coronavirus, en su estatuto de real de la naturaleza. Probablemente la ciencia descubra las leyes, ¿no?, de ese coronavirus, pero hasta tanto nos resulta algo enigmático. Y nos toma de sorpresa un poco con ese pequeño instante parcialmente enigmático, no es el caso de la psicosis, porque inmediatamente viene otro registro que Lacan llama lo imaginario, que tiene que ver con la imagen, con lo que uno se engaña con la imagen, y con lo simbólico, que son los discursos, ¿no?
Fíjense que frente a este enigma frente a esta sorpresa, tiene parte de enigma, porque cuando ya le empezamos a decir virus, ya tenemos un conocimiento, es decir, que ya le empezamos a poner algún nombre, pero tiene bastante de impredecible, ¿no? Que veía en la televisión días pasados alguien que estaba, voy a tomar casos de la televisión porque, bueno, por cuestiones de secreto profesional no podemos hablar de casos clínicos y estos casos han salido en la televisión y son públicos. Pasaban en un noticiero un grupo de personas que habían sido llevados a un refugio, a un club, los habían, eh, bueno, no sé, no sé si habían ido a pedir colaboración o era gente que estaba en situación de calle, la cuestión que se los había alojado en un lugar a raíz de la pandemia. Entonces había un señor que me llamó mucho la atención que planteaba justamente que frente a esta sorpresa de algo del enigma del coronavirus, él había tenido que hacer un mural donde había pintado el coronavirus, ¿no? Para poder decir, es decir, dar una respuesta por lo imaginario, este es el coronavirus, entonces sé de qué se trata, ¿no? Me hacía acordar, fíjense la diferencia de alguien que no sabía nada de ciencia, un poquito cuando le salía, cuando se alejaba Lorena Coria, que era la investigadora, se alejaba un poco de su posición de investigadora y salía la parte de sujeto tomada por la palabra que necesitaba también de imaginarizarlo y decir algún día quisiera verlo, quisiera conocerlo, ahora lo conozco por foto, es decir, que lo imaginario viene de alguna manera a velar lo real, ¿no? A tapar lo real. Y lo otro que viene a velar lo real es lo simbólico. Y esa es la diferencia que existe entre un neurótico y un psicótico, ¿no? El psicótico se encuentra un poco desprotegido, sin esta defensa de el discurso de lo simbólico y este imaginario que es un poco que tambalea cuando aparece algo de lo real, ¿no? Entonces me parecía muy interesante cómo el virus, que es algo de lo real de la naturaleza, fíjense, cuando el otro, que es quien tiene que venir a dar respuesta, por ejemplo, la ciencia, como en otro momento los líderes, o en otros momentos la religión, y se produce ese vacío, eso real de la naturaleza pasa al otro real del sujeto, pero en el lenguaje, teniendo efectos sobre la subjetividad de las personas. Cómo algo de la naturaleza, de lo real, termina teniendo un efecto, ¿no? Sobre el otro real del sujeto en el lenguaje. Y cuando nosotros decimos lenguaje del psicoanálisis de la orientación lacaniana, estamos diciendo que en el lenguaje también algo se tramita de lo que Lacan llama el goce. El goce, podríamos decir, lo que nos hace vivir. Es cuando algo es placentero y uno lo repite. Eso que cuando no es suficiente porque la satisfacción uno la quiere volver a repetir, ese placer que se repite más allá porque esa satisfacción nunca es suficiente, a eso el psicoanálisis lacaniano le llama goce. Y me parece que ahí ya entramos, no en el campo de la ley, de la naturaleza, de lo real de la naturaleza, sino que ya entramos en un real sin ley, porque ya estamos en el campo de las palabras. Cuando entramos en el campo de la palabra, fíjense que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo el virus real que trabaja la bióloga, que no trabaja con todo el virus, trabaja con una parte del virus, con un pequeño código del virus, trabaja con lo real del virus para descubrir la vacuna, pero cuando ella necesita como persona, como sujeto, querer saber algo del virus, necesita ponerle imágenes, ponerle palabras, clasificarlo, rotularlo, ponerle etiquetas, hablar como que medidas preventivas, ¿no?
Y eso pasa al orden del lenguaje y pasa al orden del goce. Y la pandemia tiene que ver con el contagio, pero fundamentalmente social. Y eso lo sabemos nosotros desde el psicoanálisis, que el síntoma y el contagio tiene ese lado social. Podríamos decir que el camino del virus, el sendero del virus, no está dado por su ser de naturaleza, sino que está dado por la ley del lenguaje sin ley del parletre, es decir, sin el real sin ley del sujeto hablante, que tiene que ver con su goce, que no tiene que ver con nada de lo lógico. Podríamos decir que el camino el virus se monta sobre ese real del lenguaje sin ley del sujeto humano y en eso viaja. Es decir, que nosotros podríamos hacer el recorrido donde las personas fueron a provisionarse los objetos de su goce. Es decir, que el virus viene de donde la gente fue a gozar. La clase media y la clase alta en los últimos años viajó porque la tecnología la permite, porque el dólar estaba medianamente accesible, porque era más caro, eh, porque todos viajan al exterior, entonces hay que viajar al exterior, porque el mercado nos empuja a viajar al exterior, porque nos dan 60 cuotas para viajar al exterior, es decir, que casi hay un empuje a gozar de viajar al exterior y ese goce es el que nos trae, ¿no es cierto? Se mete lo real de la naturaleza y no nosotros lo hacemos sin ley porque ese virus se salió, no es ese salto de la naturaleza, es un poco el mito, ¿no? El salto de algún insecto, de algún animal salvaje que salta al hombre, pero es el hombre el que por gozar de algo un poquito más, que va y quiere, bueno, comer la sopa del murciélago, ¿no? Es decir, que nosotros no encontramos una satisfacción como seres hablantes, como un animal que tiene una necesidad, se satisface y desaparece esa necesidad. El sujeto humano, si hay algo que es placentero, inmediatamente lo quiere repetir y a ese lo llamamos goce. Y no es suficiente con el goce, sino que Lacan trabaja un concepto que lo toma del marxismo, así como... Manuel, estaba Sí, escuchándote con atención y quería eh, puntualizar esto que vos decís antes de que continúes en relación a lo real, que sí. decís, hay lo real de la naturaleza, que más allá que esté un poco descontrolada en estos últimos años, tiene una medida, una cifra, se puede anticipar medianamente qué es lo que va a pasar, presenta alguna lógica, no sé si lo digo bien así. Y este otro real de la Si tiene pandemia. sus propias leyes y son siempre las mismas. Exactamente, tiene sus propias leyes más que su propia lógica. Y este otro real al que te referís, que es el de la pandemia, que tiene otro carácter, el de la irrupción, el de la sorpresa, el del enigma, el del vacío de sentido, que solo con el paso de los días se puede ir, como vos decías, bueno, dibujándolo o poniéndole palabras, esto se vio mucho en las producciones de los niños, ¿no? Como le van poniendo cualidades, o digo, porque me parece interesante puntualizar esto que decís, cuando hablamos de lo real en psicoanálisis lacaniano, ¿de qué hablamos? ¿No? No, no es algo que tiene una ley, una previsibilidad, un orden, sino que es algo que irrumpe de una manera que deja un poco perplejo, y esto realmente a nivel social ha sido, ¿no? Todo una irrupción. Sí, pero lo que sucede es que si bien somos sujetos de lenguaje y nos manejamos con una imagen, porque fíjense que nosotros acá la pregnancia de la imagen, sobre todo en las redes, es importantísimo, ¿no? Piensen
en el Instagram, en el Facebook, uno no pone la foto, uno pone un poco la foto con la que quiere engañar al otro, por eso decimos que lo imaginario, la imagen es un poco engañosa, ¿no? Hay producciones de fotos, ni la pandemia, uno veía en la televisión, ni la pandemia logró frenar que la gente se siga produciendo fotos para subir a las redes. Al revés, los fotógrafos trabajaron mucho más. Pero por abajo de eso hay un real que es un real sin ley en el caso del sujeto humano, porque tiene un plus, o sea que no es suficiente con la satisfacción, sino que uno quiere un poquito más. Por eso es tomado de Marx, Lacan toma el concepto de Marx de la plusvalía, es decir, que cuando hay la producción de los objetos, además de lo que sería el costo de la mercancía más la fuerza de trabajo, hay un plus que se la queda el señor capitalista y eso lo toma y Lacan le llama plus plus de goce, ¿no? Es, eh, es algo es algo que viene, el plus de goce es algo eh, adicional eh, a lo que, no sé, en mi pueblo dicen, no hay nada más rico que comer el pollo con la mano, ¿no? Es decir, que el pollo es rico, pero es mucho más rico cuando uno lo come con la mano, a pesar de que uno quede engrasado. Ese tiene un plus, eso de comer el pollo con la mano, que no es lo mismo que comer el pollo con cubiertos, ¿no? En ese plus, en eso que te quedan las manos engrasadas, es donde ese plus, donde se cuela el virus de la pandemia. Es decir, que los sujetos, por el hecho de gozar, no es suficiente gozar con la satisfacción, sino que necesitan un plus de goce y en ese plus va inserto el virus, ¿no? Es decir, que si no nos quedaríamos cada uno en su sitio veraneando, pero eso no es suficiente. Tenemos que ir aún más allá, ¿no? Un poquito más, Sí. un poco más de satisfacción, como los Un roles. poco más de satisfacción, sí, sí. No es suficiente comer pollo, sino que hay que comer el pollo con la mano, ¿no? Así nos engrasemos, pero bueno. ¿Cómo entraría esa confusión o esa repetición de la que hablabas en el fenómeno de los primeros días de la pandemia de los compradores de papel higiénico? Ah, En cantidades, ¿no? Que al menos, no sé cómo podría decirlo, llamativas. sí, 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 sí. Iba a hablar un poquito más adelante justamente de eso, porque eh, Así llega. me parece que eh, así como estábamos hablando del virus en sí, en el caso de la epidemia o de la pandemia, ya entra ahí a jugar el hombre, ¿no? Es decir, que en la pandemia ya no afecta tan solo a un individuo, sino que estamos en un momento donde empieza a pasar de uno a otro. Y eso se debe al goce, ¿no? De los sujetos van transitando y ese transitar es lo que lleva el virus con los sujetos. Acá Sofía Pelaza dice, la ganancia, el plus de goce. A ver si te lo puedo mostrar. Uh -huh. Claro, por eso una cosa es comer pollo
pero mucho más lindo es comer el pollo con la mano, ¿no? A pesar de que uno se quede lleno de grasa, ¿no? Porque ese es un plus que no produce la satisfacción de comer el pollo, sino que hay que comerlo con la mano. Y el virus, del se cuela en cada una de las satisfacciones, es decir, que viaja en la medida en que los sujetos van viajando por el mundo, ¿no? Pero una cosa es el virus y otra cosa es lo que se produce en la epidemia, ¿no? Entonces, yo ahora quería pasar a lo que se produce en la epidemia, que viene del griego, que significa epi, que es sobre, y demos, que es pueblo, que es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en la población durante un tiempo determinado. En el caso de la epidemia, se difundieron por varias regiones geográficas extensas de varios continentes o incluso en todo el mundo. Y eso se trata de la pandemia, que es lo que tenemos nosotros, ¿no? Una epidemia supone una dimensión social del síntoma. Se entiende que el problema de la epidemia no es el problema de la cosa única. El resorte que está en juego en la epidemia es el de contagio. ¿Qué es lo que trae de su origen médico? El psicoanálisis en ocasiones ha hablado de epidemia, ¿no? Freud llegó a nombrar inclusive, no voy a poder leer los mensajes, sobre todo cuando son elogiosos, me quitan ánimo. Trabajo mejor en contra, mejor las críticas. Bueno, pero gracias, Diana. Una epidemia supone una dimensión social del síntoma. Se entiende que el problema de la epidemia no es el problema de la cosa única, ¿no? Es decir, que salimos de lo que es el, el, el virus para pasar a la parte social cuando hablamos de la epidemia. Es decir, que ya es transportado por el hombre, ¿no? El resorte que está en juego en la epidemia es el de contagio, que es lo que trae de su origen médico. El psicoanálisis en ocasiones se ha asimilado a una epidemia. Freud, en contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, se refiere al grupo de Zúrich como un foco infeccioso en ese lugar que no podía menos que alcanzar particular importancia para la propagación de esa epidemia psíquica, que es el psicoanálisis. Freud comparó el psicoanálisis como, eh, como si fuese una epidemia. El mismo Freud, cuando va con Jung a Suiza y de ahí parten a Estados Unidos porque Stanley Hall los invita a la Universidad de Yale, de Clare, y él se cree que el psicoanálisis se iba a expandir, también va Ferenczi y frente a la Estatua de Libertad dice, o al menos John, que es uno de los biógrafos de Freud, dice que Freud le dice al oído de Jung, ellos no saben que le traemos la peste, ¿no? Es decir, que Freud comparó muchas veces el psicoanálisis con la peste. Llevaban la peste los psicoanalistas a los americanos para comenzar la contaminación del planeta. También Lacan le dice a los americanos en 1975, en la conferencia de la Universidad de Yale, que efectivamente el psicoanálisis es una plaga social. Afirma que todo lo social es una plaga. Cuando Lucille Ribot le pregunta a Lacan qué es la historia, él dice, lo que se llama la historia es la historia de las epidemias, ¿no? Y Lacan aclara más y dice, el imperio romano, por ejemplo,
es una epidemia, ¿no? El cristianismo es una epidemia. El psicoanálisis también es una epidemia. Entonces alguien le dice, es contagioso el psicoanálisis también, y Lacan no dice nada, ¿no? Pero es sabido que cada vez que hay un avance, una conquista, es una epidemia en muchos sentidos, porque toma, pero también traen las enfermedades. Cuando vienen los conquistadores a América, vienen y con ellos, con la conquista, traen una serie de virus, ¿no? O sea, que no tan solo el lenguaje, que es traer el germen del español, como hablamos nosotros, todavía fíjense que tenemos el virus del español, cuando, bueno, Argentina es un país un poco diferente porque es muy cosmopolita, pero en otros lugares donde existen los pueblos nativos y hablan español, es decir, que se les metió el virus traído, ¿no? El virus del lenguaje traído por los españoles. Hablar de epidemia es hablar de lo que el síntoma puede tener contra todas nuestras creencias de lazo social. La inexistencia del otro, es decir, que hoy no hay un otro que regule como había antes, ¿no? Si uno recuerda, yo que soy un poco más viejo quizás de que muchos de ustedes, estábamos por tener una guerra con Chile por el canal de Beagle, y de pronto el Papa, que era una figura, era el otro del momento, manda al cardenal Zamoré y intercede entre Argentina y Chile, que estaban a punto de iniciar una guerra, y el otro logra la paz, logra hacer una firma, un acuerdo, una división. Es decir, que ese es el otro. Hoy vivimos en la época en la que el otro no existe, no hay líderes. Es una de las cosas que se puede comprobar en esta pandemia. Los líderes quedaron chiquitos. Quizás los técnicos tomaron un poco más el rol de poder decir qué es lo que había que hacer, pero ninguno de los líderes pudo tomar la batuta de lo que pasa. Es decir, que hoy vivimos en la inexistencia del otro. Es más, si se toma lo que hizo Gran Bretaña, que de pronto abrieron todo sin que haya ninguna restricción, contrario a Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde realmente la restricción fue muy importante, casi la más larga del mundo debe ser, ¿no? La restricción de Argentina, ¿no? Entonces, pero fíjense que el otro hoy no existe, ¿no? Entonces, la inexistencia del otro es justamente lo que implica y explica la promoción del lazo social, en el vacío mismo que dicha inexistencia abre. Hay una antinomia entre el otro y el lazo social. El vacío que deja el otro, es decir, que en el vacío donde antes se ocupaba, era ocupado por los ideales, hoy eso está vacío, ¿no? Y ahí se coloca el lazo social, que no es equivalente al campo del otro. La epidemia es lo que circula en el pueblo por definición, pero ahora lo que circula en el lazo social no sabemos qué es, porque el lazo social, cuando lo separamos del otro, no sabemos de qué se trata. Solo recordar que el otro no existe y lo que se devalúa es el ideal, pero subsiste los S1. Hoy no estamos comandados por los ideales, sino que estamos comandados por los S1. Lo que se contagia con el virus en el psicoanálisis recibe el nombre de propagación por medio de la identificación, ¿no? Rápidamente podríamos hacer una distinción entre lo que es la identificación y la imitación o la mímesis o el mimetismo. Esto lo plantea Freud. Freud lo trabaja en el internado de señorita, que es bastante conocido, rápidamente lo cuento, que es el caso para trabajar la histeria de Freud, en la cual
resulta que imitaban la crisis de alguien que recibe una carta, ¿no? Entonces, lo que hacen es copiar el llanto, se tira el pelo, repite todas las gesticulaciones, se mimetiza con los gestos, porque lo que quiere es ponerse en la misma situación de quien había recibido la carta de amor. Así como la primera recibió una carta de amor que generó semejante reacción, la otra también quería recibir una carta de amor, quería tener eso que la otra tiene, y como no lo tiene, se apropia de lo que puede apropiarse, que es toda esa gesticulación, el escándalo. El resorte está en la carta que no recibió. Primero la identificación y luego la imitación como consecuencia. Todos identificados con el S1, el coronavirus, pero lo que se imita como ovejas es todos comprando el papel higiénico, que es lo que planteaba Melina, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se puede tener en el eje imaginario? Por otro lado, en el caso de la psicosis, gracias Manuel por aportar claridad. Silvia Pons, gracias Manuel por aportar claridad y por el oportuno cruce de conceptos del psicoanálisis con lo de esta época que nos atraviesa. Bueno, gracias Silvana. Eso es para el caso de la neurosis. Volviendo a lo que planteaba el presidente, en la psicosis no se produce eso, ¿no? En la psicosis se trata de la invención singular, ¿no? ¿Qué es lo que se sucede en la psicosis? Son explicaciones, pero que no son tomadas con la certeza individual, ¿no? Muchas de las explicaciones que anduvieron circulando son tomadas por la gente neurótica para encontrarle alguna imaginarización de lo que estaba pasando. En cambio, en la psicosis, si bien el sujeto se defiende del otro invasor, ¿no? Si bien vamos a tener un año difícil, los sujetos psicóticos se defienden del otro invasor. Voy a contar un caso de la clínica en el cual esto hizo que el mundo se viniera un poco abajo, ¿no? Y es alguien que termina recluido en el hospital porque los grandes parámetros con los que se movía el mundo de pronto se han caído y a él se le derrumba el mundo, ¿no? Entonces él plantea que esto ya estaba escrito es bíblico, y que va a venir después un tiempo de paz y un tiempo de nueva esperanza donde todos los sujetos van a ser felices, ¿no? Entonces cuando yo me encuentro con este sujeto en el hospital, él me pide que yo venga y le traiga la información. Y yo le digo que lo que puedo hacer es traerle los diarios, traerle lo que se está publicando. Y él me dice que no es suficiente. Es decir, que él no quiere el discurso social que circula. Entonces yo lo invito que es él el que tiene que hacer la teoría. Y esa es la diferencia entre la neurosis y la psicosis, ¿no? Entonces, y yo tengo una lapicera que la saco y justo dice universidad, era la publicidad de una universidad, y él se ríe porque es alguien que fue durante todo este tiempo por la universidad buscando un saber, ¿no? Que no lo logró encontrar para anudarlo,
Y con esto de la pandemia, lo que se produce es un derrumbamiento del mundo. O sea, la pandemia lo que hizo es un derrumbamiento de la forma y las costumbres que se tenía para vivir. Entonces yo lo que lo invito a escribir su propia teoría. Es decir, que la psicosis tiene que producir una invención para poder salir. Pero cuando el presidente habla de la psicosis, volviendo a la introducción, no se trata de esa psicosis, sino que el presidente lo que está hablando es de la imitación que se produce, ¿no?, frente al temor del coronavirus, del contagio. Pero los sujetos neuróticos cuentan con los discursos establecidos, ¿no? Es decir, que los sujetos neuróticos se refugiaron en las casas a consumir, ¿no? Es decir, que la salida fue por el consumo, hasta que el dinero empezó a faltar y ahí es donde, bueno, han pedido el levantamiento de las medidas de aislamiento, las medidas que teníamos del encierro. Bueno, me he perdido las preguntas. Acá hay una pregunta, Manuel, que puedo leerte, pero te la voy a explicar. Juan Brodsky pregunta, Sí. ¿cómo se puede pensar la relación del plus de goce con el super yo? Bueno, Lacan piensa el super yo, es una pregunta que me parece que está orientada desde la teoría de Lacan, lo que pregunta Juan, porque eh, si para Freud el super yo era una instancia de censura, para Lacan el super yo lo que hace es llevar a que el sujeto goce más, ¿no? Es decir, que en el caso, si uno lo habla desde Lacan, el super yo lo que lleva es que ese sujeto goce cada vez más, ¿no? Entonces se produce un plus de gozar, no es suficiente con comer el pollo, hay que comer el pollo con la mano, porque eso tiene un plus. Y en ese comer con la mano se nos mete el bichito del coronavirus, ¿no? Es decir, que va con todo. Si no hubiese sido por el goce y porque queremos un poquito más de goce, ¿no? Es decir, que si eh, antes íbamos a veranear a Mina Clavero, pero eso no es suficiente, hay que ir a Mar de Plata, eso no es suficiente, hay que ir a Brasil, eso no es suficiente, tenemos que ir a Europa, cada vez queremos un poquito más de satisfacción, dirían los Rolling Stones, ese se vuelve superyoico, es decir, que nada es suficiente para llenar. Y el virus lo que ha hecho, sin saberlo, porque el virus está en lo real, está donde tiene que estar, pero nosotros nos hemos metido de alguna manera en esa invasión de la naturaleza, porque parece que saltó de un murciélago, que es un animal salvaje, al sujeto humano, es decir, que no es suficiente con comer, no sé, la comida que tradicionalmente comemos, sino que es necesario cada vez ir a comer más y más y más. Y entonces, esa relación es lo que tiene el super yo con el plus de goce, que siempre es como los Rolling dicen, un poquito más de satisfacción. Nada es suficiente, ¿no? O sea que el super yo siempre pide más desde el punto de vista de Lacan. A diferencia del super yo de Freud, que es una instancia censuradora, ¿no? Freud lo pensaba un super yo desde los ideales sociales, que de alguna manera acotan el ello. Hoy la época es distinta y el ello es lo que comanda. Es decir, que cada vez queremos mucho más satisfacción y el super yo juega casi a favor del ello, pidiendo cada vez un poquito más de satisfacción, un plus de goce, ¿no? No es suficiente comer el pollo con la mano, sino que
perdón, con los cubiertos, sino que lo queremos comer con las manos, aunque nos engrasemos, pero eso tiene otro gusto el pollo comido con las manos. No sé, en mi pueblo por lo menos, no sé cómo es allá. En este, en el aislamiento que ha llevado a que mucha gente se replantee sus lógicas propias de consumo, cuando como vos decís, bueno, ¿qué sería suficiente? ¿Cuándo vendría la satisfacción? Y leía, bueno, que hay algunos filósofos que dicen bueno, que el capitalismo en su forma actual ya no tendría lugar, otros dicen que sí, que incluso va a ser peor, pero más allá de todas esas discusiones que se van iniciando, me, me gustó, hubo un pequeño posteo en Facebook de Gustavo de Sal que habla de esto y él dice como una forma inédita de goce, el goce de no consumir, en esta pretendida austeridad que algunos mencionan hoy. Digo, también hay un goce ahí, eso me pareció interesante. Dice, no dice simplemente, eh, bueno, no goza más, ¿no? Dice el goce de no consumir. Esto está ahí pujando, como vos decís, insistiendo a un poquito más. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que los europeos, como pueden, el goce siempre quiere un poquito más de lo que no se puede, porque los europeos tienen un estándar de vida que gozan de no consumir, pero los pueblos nuestros más bien me parece que hubo un plus de consumir de necesidades básicas, ¿no? O sea, los súper se vaciaron, ¿no? Eh, lo que no había era los productos para la fuera de la casa, ¿no? Es decir, no se conseguían zapatillas. Digo porque yo que trabajo en un hospital no fui tomado por la restricción que se dio, ¿no? El aislamiento, y tenía que salir a trabajar, y los compañeros se habían quedado sin zapatillas, sin zapatos, sobre todo de la cintura para abajo, que es lo que no sale en las pantallas, no se conseguía por ningún lado. Sí se conseguían los barbijos, todo lo que ponemos en las redes, una cosa impresionante, era un consumo un tanto extraño, ¿no? Pero como el papel higiénico, que no hay una explicación lógica, pero sí está enganchado a un goce pulsional, ¿no? Porque era a ver cómo lo cagaba al mercado, y en realidad el mercado siempre te jugó antes, y ya habían aumentado todos los precios de lo que se iba a consumir, ¿no? Porque están los estudios hechos de lo que ya se sabía, lo que los sujetos iban a ir a consumir, qué los iba a satisfacer, entonces sabían que era el papel higiénico porque se asocia. Nosotros, una de las últimas ha sido la del cólera en América. La gente salió a comprar papel higiénico, dicen, por dos cosas. Estaba enganchada a esa pulsión anal y que uno creía que iba a cagar al mercado, ¿no? Y a su vez porque es mucho volumen, entonces uno salía con la satisfacción del carro lleno, por eso se vaciaba lo del papel higiénico. Una de las últimas, yo era residente, y una de las últimas epidemias que hemos tenido de cólera, que no alcanzó a llegar, pero en Perú, ustedes son muy jóvenes, pero yo era residente en esa época, y también pasó, y yo creo que es es un residuo de aquella otra epidemia que fue la del cólera, que por comer pescado crudo se morían, y eso queda un poco en la gente, y además era porque uno compraba volumen, porque el papel higiénico, y uno iba en la góndola del papel higiénico, estaban vacías, uno creía que iba a cagar al mercado y el mercado lo cagaba a uno. Y en cambio, lo que no se vendía, por ejemplo, era la espuma de afeitar, porque la gente no tenía la vida social, es decir, todos se dejaron la barba, qué sé yo. La mayoría de la gente se viste de la cintura para arriba, porque es lo que sale en las pantallas.
no quiero ver cómo estamos cada uno, si pasas en una cámara por abajo, por los pies, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Manuel. Sí. De Flori Cuello. Dice, hola Manuel, ¿crees que la psicología debería haber formado parte del equipo de asesoramiento al presidente respecto de los 100 días de cuarentena? Yo creo que sí. Yo creo que cuando él habla de psicosis, por eso digo, yo me había alegrado, digo, yo sé que no está diciendo de la psicosis, pero está diciendo de este efecto contagio, ¿no? Del malestar que va a haber en el encierro. Me parece que se tomó una... Los psicólogos fuimos una de las últimas profesiones en ser propuestas. Creo que el colegio de Villa María fue un ejemplo de salir a peticionar la apertura de los consultorios PSI, porque me parece que es algo que es importantísimo. El presidente, cuando habla por primera vez y dice que la batalla, como es la frase esa, que es contra la pandemia Sí. y contra la psicosis, yo dije, genial, estamos acá, por fin nos van a dar un lugar. Y es una de las cosas, por ejemplo, yo entre las cosas que soy instructor de la residencia interdisciplinaria de salud mental, Sí. y nosotros pensábamos que nos iban a prorrogar las becas de los residentes, porque decíamos, es fundamental, justamente si el presidente, entre las cosas que dice, es la lucha, ¿no? Contra la psicosis, pensábamos que los PSI íbamos a tener un rol realmente importante. Y lamentablemente no fue así, pero lo que traté de decir es que el virus tiene efecto sobre la subjetividad, directamente sobre la subjetividad. Es decir, que hay un pasaje del real, del virus, de la biología, a algo de lo real del sujeto que toca su goce, su relación con la vida y la muerte. Pensé que íbamos a tener un rol mucho más importante del que tenemos. Por eso la delegación de Villa María me parece que fue una pionera en esa apertura a pedir el de los sí. De todas maneras, me parece que los efectos psíquicos los vamos a tener a posteriori, ¿no? Eso lo sabemos que lo traumático no es en el momento que es vivenciado. Es Hay importante. parte de la población que está en una situación privilegiada, que no ha sufrido necesidades, pero gran parte de la población de Argentina ha pasado muchas necesidades. Entonces, cuando las necesidades son tan básicas, lo psíquico se retarda. Lo traumático, ¿no? Lo traumático tiene eso que tiene una repercusión con el tiempo. Hay dos formas de trabajar con lo traumático, porque esto es una situación traumática. Nos han mandado a la casa. Es decir, es una privación de la libertad. Es algo que lo sí vamos a tener una responsabilidad. Después quisiera hablar un poquito de eso, pero estaba diciendo que nos han mandado a la casa y eso hay gente que ha quedado fuera de las necesidades básicas. Entonces, hoy estamos pensando en las necesidades básicas y el efecto traumático va a ser a posteriori. Los que trabajan con trauma en la guerra lo que hacían era no sacarlo del campo de batalla, porque si no se producía ese efecto, ¿no? De todo, se producía la enfermedad, la angustia. Es decir, que había que mantenerlos en el frente. Si uno los sacaba y los llevaba, los retiraba del campo de batalla, ¿no? Se producía que el sujeto no quería volver. Yo creo que los efectos traumáticos los vamos a ver
de acá en los próximos 2, 3, 4 años. Me gusta esto que separa un poco lo social, que decía la pandemia como algo social, y nos permite tratar de singularizar, como decir, bueno, si hubo lo traumático o no para cada sujeto, desde qué lugar responde a esto que atraviesa a todos, pero que nuestro ámbito puede ayudar a explicar de qué manera. eh, Me resulta interesante también esto que decís, que el efecto de retraso, no lo había pensado así. Un Sí, tipo sí, de es a posteriori, tiene que pasar un tiempo, ¿no? Para para que aparezcan los efectos. Por eso en la guerra lo que se hace para que no aparezca ese efecto de lo traumático, no se lo saca del campo de batalla, se los atiende e inmediatamente, apenas pasa la situación estresante, se lo vuelve a poner al campo de batalla. Eso es lo que enseñaban la guerra, ¿no? O sea, que el efecto traumático. Nosotros vamos a volver a una supuesta normalidad. Parece que el mundo no es tan así. Hay una utilización política de la pandemia, ¿no? O sea, a mí me parece que se produjo un acuartelamiento de los cuerpos, ¿no? Por efecto de la vía política, que muchos autores dicen que no condice con lo que sucedía con el coronavirus, ¿no? Es decir, en España se mueren 10.000 personas por la gripe y entre 20.000 y 30.000 personas por efectos colaterales de la gripe. Y con esto del coronavirus no va a ser mucho mayor la cifra. Es decir, que hay una utilización política también, ¿no? Entonces, uno de los posibles consecuencias que están pensando los filósofos, hay unos textos que inclusive circulan están digitalizados, que son de Wuhan, en la cual están todos los filósofos que hablaron de la pandemia desde el principio. Uno de los efectos quizás de esto, de los temores, es que se puede llegar a producir un autoritarismo, ¿no? Es decir, que hay dos teorías. Una de las teorías es que se produzca un gran mundo solidario, un poco religioso ese sentimiento, o lo otro, que vengan los líderes autoritarios. Y a mí me parece que algo de eso se escuchó en Argentina, ¿no? Porque la frase que yo tomo y la interrogo, porque habla como de la guerra, y se ha tornado una situación un tanto cercana a la guerra. Pero a mí me gusta lo que dice Eric Laurent, que nosotros tendremos que ver cómo vamos a tratar de moderar, qué participación vamos a tener para poder regular hasta dónde sí o hasta dónde no las restricciones que se nos van a empezar a imponer por la pandemia, porque esta es la primera. Ya se sabe que vienen próximamente las pandemias, pero si ustedes han leído un poquito de la inteligencia artificial, es la renovación del capitalismo. Lo que no se sabe bien es si va a ser el capitalismo chino o el capitalismo yanqui europeo. Los europeos han quedado un poco afuera y se ha visto que me parece que China, esto es una idea delirante mía, pero es como si hubiesen jugado al TEG los chinos y los yanquis en el mapa de Europa. Mm. Hay Eh, un y a texto, nosotros, como somos el granero, nosotros la soja una vez más nos ha salvado, y nosotros somos el granero de China. Llama la atención de que hemos quedado un poco fuera, porque
el virus es altamente transmisible y en Europa, bueno, corrió como reguero de pólvora en países bueno, Sí, sí, era sin duda. difícil de pensarlo. Ujú. Pensaba en esto que vos decís de la desigualdad y de la posibilidad del fundamentalismo, que es algo que se teme. Em, Hay un texto, me parece que es de Osvaldo Delgado, que habla del malestar en la cultura de Freud, y él ahí dice, no es lo mismo vivir en una sociedad que fomenta al tirano, digo, porque se ha visto también mucha diferencia entre distintos líderes políticos, dice, no es lo mismo una sociedad que alimente al tirano que una sociedad que democráticamente pueda garantizar las necesidades básicas, el acceso a la educación, a la cultura, a la vivienda. Y él dice, eso ayuda a tramitar las pasiones oscuras del hombre, lo nombra un poco así. Eh, Ujú. Digo, nos sirve para pensar esto que decís vos de lo traumático y de la política y de los escenarios. Sí. Eh, bueno, no sabemos si nos vamos a tener, si nos van a tirar a los dioses oscuros o no. Ese es un poco, como nunca los filósofos han salido eh, a tratar de predecir cuál va a ser el futuro, ¿no? Entonces, y hay tesis fuertes que piensan que viene un gran autoritarismo, ¿no? Entonces, es como para pensarlo, por eso me parece que Eric Loran un poco dice eso, nosotros tendremos que poder decir a qué sí y a qué no estamos dispuestos a las restricciones. Pasó en Buenos Aires que se empezaron a levantar el aislamiento y habían quedado los de 70 que no podían salir, ¿no? Y hubo un grupo de psicoanalistas que salieron a decir que ellos estaban dispuestos a correr el riesgo a salir a la calle, ¿no? Es decir, que va a haber que hacer algo para que cada uno pueda decir hasta dónde está dispuesto a aceptar las restricciones que se pueden llegar a imponer. Se está hablando de que este es la primera pandemia, pero ya tienen otras en carpetas, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial va a venir a reemplazar, la máquina reemplazó la mano de obra, pero la inteligencia artificial va a terminar de reemplazar a los sujetos, es decir, que no hay razón de ser que nosotros estemos en la calle. Eh, Ustedes, pero esto parece un delirio mío, pero lean cualquier texto de inteligencia artificial y está planteado de que los sujetos van a estar gozando en su casa, como pasó un poco ahora, ¿no? Eh, y las máquinas van a hacer y van a organizar y van a dirigir. Nosotros en Córdoba tenemos una secretaría de adicciones, que es de la provincia de Córdoba, que ya tiene un robot para contestar las consultas. Es decir, que a los psi nos están reemplazando por robot, ¿no? Es decir, que en lugar de ir a hacer una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra, ya hay un robot, ¿no? Y lo peor de todo, por ejemplo, Google tiene comprobado de que hay mejores respuestas y mayor satisfacción de los clientes cuando cuando Google atiende con su máquina, con su inteligencia artificial, que cuando atienden las personas. Porque la persona se enoja, le duele la panza, está cansado, se peleó con el jefe, tiene problema en la casa. En cambio, la máquina tiene eso. Pero eso lleva a estar en la casa, o sea, que no hay que dejar de pensar de que hay un uso político también de las pandemias. Por eso, lo que intentaba decir, una cosa es el virus,
del cual no sabemos nada, pero cuando empezamos a hablar de la pandemia se metió el goce y se metió el lenguaje humano y ya no sabemos, por eso es un real sin ley. El real de la naturaleza es un real con ley. La ciencia va a encontrar la ley que rige ese virus y va a poder encontrar una vacuna. Ahora, la pandemia, que es social, ya se metió el goce del sujeto humano y ahí es un real sin ley. Y ya no sabemos quién toma la partida, ¿no? Entonces hay algo que los sí tenemos que despertar, que es una cosa dificilísima porque esta pandemia fue manejada por epidemiólogos. Por eso es que quedó al lado, quedó afuera lo que había planteado el presidente Fernández de que íbamos a luchar también contra la psicosis, es decir, contra el temor, con todo lo que se crea alrededor de lo que es una pandemia. Eso, la batalla técnica la ganaron los epidemiólogos. Entonces fue el confinamiento y creo que eso sirve más para un modelo, ¿no?, socioeconómico de la biopolítica más que de la salud, más que el resguardo. De hecho, no hay provincias donde no hubo coronavirus y estuvieron aislados. Carlos Ferreira. Manuel, te voy a leer una pregunta de Sí, Gabriela Chagaza. sí. Manuel, Gabriela es ¿cómo una querida colega psicoanalista de Villa María, de la Villa orientación María? lacaniana. ¿Cómo pensar el trauma y sus efectos en pandemia? Decir nueva normalidad, ¿es una defensa? ¿Hostia? No sé si la puedes ver ahí para Ah. repasar. Eh, el trauma a mí me parece que es lo más singular de cada sujeto, ¿no? Eh, la pandemia hay que ver cómo repercute en cada uno de los sujetos. Es decir, que la pandemia toca en cada uno de los sujetos en el amor, en el odio, en las identificaciones, en la psicosis, en la debilidad mental, toca ese agujero de cada uno en el cual va a haber que tener una invención. Probablemente en el futuro no vamos a tener que pensar las invenciones para nuestros hijos porque a lo que estamos acostumbrados, es decir, al ideal, al trabajo, a los discursos a los cuales estamos habituados, no va a haber cabida para eso. Estuve en Barcelona hace 2 años y ya estaba previsto que en el 2006, es decir, que faltan 6 años, los taxis van a ser autocomandados, no van a ser manejados por choferes, ¿no? Imagínense, fue un poco inquietante, hubo un congreso en Barcelona ese año, alquilé un auto en Madrid y hice un recorrido por distintos, por España, porque había un congreso, el congreso de la AMP en Barcelona, fue hace 2 años, y retiré la llave del auto de una máquina, iba a las estaciones de servicio, no había gente, había que cargarse nafta uno solo, uno ponía la tarjeta, no había a quién preguntarle cómo se abría, yo, campesino, cómo se abría el tanque de nafta del auto, no había a quien preguntarle, no sabía cómo se cargaba. Uno pasaba por las cabinas de peaje, no hay nadie, lo que cuento, a lo mejor gente que ha ido a Europa sabe, está en la barrera y no hay nadie, uno pone la tarjeta de crédito o tiene el abono, se levanta la barrera, uno sigue, llego a la playa de estacionamiento, que la había contratado por internet, pensé que me habían estafado, porque no había absolutamente nadie, una cosa inmensa, llego, se levanta una barrera, lee la patente del auto, me dice pase, usted tiene un abono por 5 días, les puedo asegurar que era una cosa angustiante, uno quería encontrar
alguien para preguntarle algo, ¿no? Seguro alguna cámara había. ¿Cómo? Seguro que alguna cámara había. Por supuesto que había una cámara. Alguien Había dentro de la cámara. seguramente que está el control, ¿no? Pero es un mundo desvitalizado. Es decir, que es un mundo donde poco habitado. Y esto me parece que fue una gran experiencia a nivel mundial de decir todos en su casa, que es lo que se espera con la inteligencia artificial, todos en la casa y que las máquinas, porque las máquinas no producen accidentes de trabajo, producen mucho mejor, las máquinas no se quejan, las máquinas no hacen huelga. ¿No? Entonces, en Barcelona los taxistas tenían una gran angustia porque tienen fecha de vencimiento los choferes de taxi. Es decir, que los sujetos humanos tenemos fecha de vencimiento. Y creo que es algo que se reveló en esta pandemia. No sé si nosotros no tuvimos conciencia porque estábamos un poco alejados, pero pasó a ser que a los 75 años uno se tiene que morir. Es decir, toda la esperanza que vinimos acumulando, donde se prolongaba la vida, donde cada vez vivíamos más, Estados Unidos había dejado de lado la carrera espacial. Yo me acuerdo que había de Estados Unidos en esa época cuando estaba Obama había dejado porque la carrera espacial era una carrera militarizada y él había tomado otro sesgo, ¿no? Para dejarle a la humanidad, que era, se había logrado que los hombres cada vez vivan más, hombres, mujeres y hombres vivan cada vez más tiempo, pero lo que no se había logrado era luchar contra el deterioro cerebral, ¿no? Es decir, la lucha contra el Alzheimer. Los cuerpos llegaban sanos, pero la cabeza se enfermaba, ¿no? Es decir, el problema, el gasto social de los asilos. Tener gente durante muchos años, que está muy bien su cuerpo, porque la medicina logró mantener los cuerpos intactos, y con lo único que no podía era con el cerebro. La carrera espacial fue reemplazada por Obama para los trabajos de neuroanatomía y neurológico. Fracasó, no se logró, pero hay una gran población de viejos. Lo que se vio en esta pandemia, el control social que viene, es que hasta los 75 años hay que vivir. Cuando hoy a los 75 años, sobre todo los que nos estamos acercando, estás hecho un pibe, orgánicamente, inclusive de la cabeza. No se habla más de tercera edad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto demostró que el mundo, el capitalismo no resiste, porque los viejos no consumen. El viejo cobra la jubilación y la guarda bajo el colchón. Si había un nieto, se la roba, va y la gasta. Pero si no, los viejos, si no gastan en salud, es decir, ¿cuál es el problema? El viejo no consume. Y lo que gasta en salud es para la seguridad social, es decir, es la obra social y la seguridad social es plata que hay que ponerle para cuidar ese viejo. Entonces parece terrible, pero alguna lectura hay que hacer de que en Europa se tenía que elegir y a los viejos se los dejaba de costado cuando había que llevarlos a terapia intensiva y se ponía a los jóvenes. Estaban armados los protocolos de ética, que no tiene nada de ética, en la cual se tenía que salvar al más joven, ¿no? Es decir, que es un capitalismo un tanto salvaje y para eso probablemente se necesiten gobiernos autoritarios, líderes autoritarios, que es lo que no hay, ¿no? En esta pandemia lo que se pudo ver es que la voz cantante la llevaron los científicos, es el otro que no existe, ¿no? Lo que Miller dice, el otro que no existe, es decir, que no está el líder que regula, el que dice cómo hacer las cosas, hoy no hay, hoy es el comité de ética o el comité de los científicos. Esta pandemia, y si fíjense en Argentina, fue manejada por epidemiólogos, ¿no? Es más, hoy Fernández le tira a los gobernadores, ustedes deciden, salvo algunos puntos, quedó Córdoba, en Buenos Aires, en algunos lugares en Santa Fe, Trelew, no sé, otro lugar más
y Chaco, pero el resto le dijo a los gobernadores, ustedes hagan. Pero en el otro, el comité de científicos, ¿no? Miller hace muchos años trabajó eso, ¿no? El comité de ética y de científicos dice qué hacer y qué no hacer. ¿Y qué no No sé hace? cómo estamos de tiempo. No sé si Bueno, quedó alguien, Manuel, se fueron todos. bueno, como vos decís, frente a estas cosas, ahí tenés un comentario. Algo se podrá decir, algo lo sí podremos decir y poner a discusión. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, Marina Bottini dice que su abuela, que con 85 años viaja todos los años por el mundo, este año no consume nada como el resto de los viejos. Es cierto, mi mamá también viajó hasta los 88 años por el mundo porque no existen más los viejos. Eso es una de las cosas de la respuesta que dio la ciencia, pero este nuevo orden mundial de la tecnociencia, no sé, porque los viejos no consumen nada, o sea, los viejos son, Ujú. son gastos, ¿no? Entonces al mundo capitalista probablemente ya no le sirve a los viejos. Te paso otra, Manuel. Silvana Pon, estamos todos aquí, no sé qué. Me ponen, estamos, Ah, pero yo que siguen con le nosotros. agradecí a Silvana, no sé si me escuchó el agradecimiento, pero bueno, porque Sí, es la, seguro que acá te pasó otra. No sé si quedó muy chiquita. Lacan hablaba del peligro del porvenir humano en relación a la docilidad. Cuando hablas de la responsabilidad que cabe a los psicoanalistas, ¿te referís a tomar posición y hablar respecto a esto? Es Sofi. a mí me parece que los psicoanalistas están llamados a tomar una posición y por eso mismo Eric Lorán es uno de los que dice que uno tiene que poner un poco de cote a esto porque si no es un control autoritario que van a decidir sobre la vida o la muerte, ¿no? Por eso algunos psicoanalistas en Buenos Aires se resistieron a la medida que fue dada, fue tomada en Buenos Aires, que los de mayores de 70 años no podían salir a la calle. Cuando uno dice, ¿por qué? Además, están hecho un pibe. Hoy a los 70 se llega hecho un pibe, ¿no? Eh, entonces me parece que hay una responsabilidad de todos los trabajadores, sí, de poder acotar los autoritarismos porque va a ser salvaje, ¿no? De todas maneras, para una esperanza para los trabajadores, sí, cuando se piensa el mundo artificial, eh, con la inteligencia artificial, una de las cosas que no se puede solucionar es la angustia que va a tener la gente, porque va a estar hasta que se aprenda a disfrutar del ocio, porque todo lo van a hacer las máquinas, de hecho ya las máquinas vienen haciendo mucho, ese viaje que yo les contaba por España hasta llegar a Barcelona, que era un congreso mundial, que todo iba y las barreras se levantaban, lo único que había que hacer es poner la tarjeta de crédito, ¿no? No es que se levantaban de bondadoso, uno metía la tarjeta de crédito, pero es el capital sin nadie, es el efecto Uber. Hay que pensar el efecto Uber, no sé si ustedes está en todos lados, y no tiene un patrón Uber. Es decir, que si alguien, Globo, el Rappi, que están en todos lados, es decir, que uno los ve en Madrid, los ve en París, los ve en Córdoba, los ve en Villa María, Bueno, no pasa, frecuento, pasa pero que a esto no se le ha podido dar vuelta en la cara, porque algunas cosas puede que, bueno, en otros mundos, pero digo, a esto no se le ha podido dar vuelta en la cara al cambio que va a provocar. Digo, lo otro, por ahí, se podía la haber dificultad pensado. la dificultad de los Uber es que no hay una presencia de una persona, es una aplicación, ¿no? Es tremendo, no estamos acostumbrados a eso, es angustiante. Entonces, los trabajadores sí, vamos a tener mucho trabajo, lamentablemente, por el mundo que se viene.
porque un mundo que va a ser manejado por las máquinas, donde no hay una cara visible, porque la uberización del mundo es eso, ¿no? Eric Lorán habla de esto, habla de la uberización y de los autoritarismos. Un visionario, como acertó lo que iba a pasar. Eh, no hay un patrón, no va a haber a quién ir a hacerle la huelga, porque es una aplicación. No sé el pedido ya, no sé cuál es el que hay en Sí, Villa María, en Belleville, pero deben estar, porque yo he ido a algunos pueblos y me están dando vuelta los pedidos ya, los globos, los mismos que están, y es una aplicación, no hay alguien que encarne eso, y eso va a ser muy angustiante. Yo le puedo asegurar que es angustiante ir y no preguntarle, aunque sea decir, che, qué calor que hace al tipo que te está cargando la nafta. O en el peaje ir y uno va por la ruta, como íbamos, ¿no? Dando una vuelta por España, paseando, placentero, pero dan ganas de preguntarle, che, voy bien. Yo cada vez que voy ahí al Sepsi en Belleville, paso por el peaje y digo, che, va a llover, algo uno habla. Logro sacarle un ratito de su celular al señor que cobra el peaje, pero uno puede preguntarle algo, ¿no? Aunque sea diciendo, che, voy bien para Belleville, así sepa uno que va sí, bien, algo, pero uno imagínate, necesita del otro, y que eso es algo muy angustiante. responde para creer que existe, porque Sí, si no sí. es muy angustiante, que algo A ver, responde para creer que existe. Silvana Pons. Habitar las instituciones con la palabra, el acto y el cuerpo por parte de los psicoanalistas es un modo más de dar cuenta que más allá de la inteligencia artificial, cuando la angustia llama, debe haber allí alguien otro que escuche. Exactamente, comparto totalmente, Silvana, de lo que estaba hablando, de que eso lo que trae es angustia. Es decir, que cuando no hay alguien a quien dirigirse, ¿no? Eso produce angustia. Y por eso me llamaba mucho la atención, lo que quería decir, es que hay un robot de la dirección de adicciones, ¿no? En el cual va a responder a un adicto qué es lo que tiene que hacer, a dónde ir, no entré yo para probar qué es lo que pasa, pero es la gran publicidad que es un robot que va a responder las demandas del que de un adicto, ¿no? O sea, una cosa que el adicto sabe mejor que nadie lo que es el objeto, entonces un robot no creo que pueda poder medianamente orientarlo, que es lo que necesita quizás, ¿no? Sabiendo la función que tiene la droga para ese sujeto, hacia un lado o hacia el otro, porque sabemos del psicoanálisis que al adicto hay que ver en qué caso se le retira el objeto droga o no. Gabriela Chavaza, muchas gracias Manuel, cada vez un gusto escucharte. Bueno, es una amiga Gabriela Chavaza, así que... No, realmente ha sido un gusto, Oh, Manuel. no sé si estamos en hora ya. Me parece que sí, que estamos en hora. Podemos dejar un poquito para que haya la posibilidad de la próxima Sí, vez. hay que dejar un poco de insatisfacción y creo que he dejado demasiada. No, Bueno, solo un poquito para tener la posibilidad de volver a escucharte. ¿Eh? claro. Así En que estos bueno, casos es bueno ser anti-rolling, en lugar de un poco más de satisfacción, hay que claro, dejar un poquito menos de satisfacción, porque yo agradezco este ciclo, veo los invitados que han tenido y para mí ha sido un gusto y un honor haber sido invitado a este ciclo y no habla más que de todas las actividades que organizan y son incansables. Ustedes, bueno, un agradecimiento por la invitación y Melina, un gusto como partener. muchísimas gracias, Manuel. Sigo pasando. Ay, se me perdió uno. Quería pasarte antes de cerrar Ah, de Vicky Olazo. Y acá está, de Vicky. muy interesante la conversación. Gracias Manuel y Meli. Bueno, gracias Victoria. Mm. Un Bueno, saludo. Manuel, muchísimas gracias. Te mando un saludo. Y bueno, ya te comprometo en público para la próxima. Sí. Bueno, ojalá que nos podamos abrazar pronto, porque me parece que hay que ser un poquito subversivo
Bueno, ustedes están un poco más cerca, en Córdoba Capital nadie sabe bien por qué, pero seguimos un poco en aislamiento. Eh, bueno, toda la gente querida, ya lo Cecilia Escala, bueno, Ay, me están apareciendo un montón de felicitaciones y sí. comentarios y Bueno, algunas Silvina se me Salomón, pasó. son todos amigos, o sea que son pocos objetivos. Candelaria Cabanillas, o sea que... no. em, si alguna se me pasó, después te las voy Bueno, pero a siempre en contrario de los rolling podemos decir, y yo soy muy bueno para eso, dejarlo siempre insatisfecho, ¿no? Así tienen ganas de más porque este ciclo seguramente va a seguir con otros invitados. Bueno, muchas gracias Melina Gracias, Manuel. y a Silvana y a Noé y a toda esa comisión que trabaja mucho. Gracias. Un Bueno, saludo para todos los que nos acompañaron, que han sido muchos. cierto. Hasta Gracias. la Que nos próxima. podamos encontrar en presencia, en cuerpo presente. Sí, sí, ojalá sea pronto. Sí, sí. Hay que hacerle un poquito de resistencia a esto. Bueno, vamos a ver. Eso, Eh, tienen inventado otros virus para mandarnos, pero me parece que algo sí vamos a tener que decir al respecto, ¿no? O sea, en algo vamos a tener que despertar porque esta situación mundial, me parece que los filósofos despertaron, pero falta que los sí despertemos. Y este ciclo me parece que permite esto, permite despertarnos y no adormecernos con las pantallas, porque bueno, fundamentalmente nos han puesto frente a las pantallas y las pantallas anestesian. Entonces hay que volver a la presencia del uno a uno. Hay que bueno, una aprovechar ahora que invitación. se les cayó, salir. Bien. Bueno, una invitación para la lectura, la escritura, la conversación. Bien. Bueno, Manuel, hasta la próxima. Bueno, gracias Melina, un gusto.